Justicia indígena originaria campesina, ¿cómo se está aplicando en nuestro país? Está reconocida por la Constitución Política del Estado. Hay varios factores, sin embargo, que influyen, que afectan a que se aplique de forma correcta. Esta justicia indígena originaria campesina es un instrumento de los pueblos para la defensa de su territorio, para la defensa de sus derechos. Hoy vamos a conocer estos detalles y por qué hago un antecedente precisamente de lo que significa, para que usted pueda empaparse un poco más y pueda conocer de una cumbre, un evento muy importante que se va a desarrollar en Cochabamba este 9 y 10 de agosto, donde van a participar más de 400 personas que forman parte de diferentes organizaciones sociales y también de instituciones. Nos acompaña el día de hoy Gilbio Janayo, viceministro de Justicia Indígena Originaria Campesina, para conocer todos los detalles, pero hablar también de cuánto ha avanzado esta justicia aplicada en nuestro país. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos por favor de la justicia indígena originaria campesina y cómo se ha aplicado. Tenemos ya varios ejemplos en diferentes comunidades que se está aplicando precisamente. Es así, nuestra Constitución prácticamente, a partir de los 9, uno de sus hitos o uno de esos ejes muy elementales es el carácter plural. En ese marco, hoy por hoy tenemos los sistemas jurídicos de manera plural que básicamente se consolidan en el pluralismo jurídico. ¿Eso qué implica? Que dentro del Estado plurinacional rige lo que es la justicia ordinaria, que es administrada por el Tribunal Supremo, los tribunales departamentales, jueces. Tenemos la jurisdicción agroambiental, que es administrada por el Tribunal Agroambiental, los jueces agroambientales, y lo que es la jurisdicción indígena originaria campesina, que es administrada por las autoridades propias de las comunidades según sus normas y procedimientos propios. Esta lógica de administración básicamente consolida lo que es la justicia plural. Esta justicia plural que básicamente está orientada a garantizar, por una parte, el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, por otra parte, garantizar el acceso a la justicia de acuerdo a las características socioculturales territoriales que tenemos en el Estado plurinacional, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, una resolución emitida dentro de la justicia indígena originaria y campesina se la tiene que respetar por todas las autoridades públicas en el marco del respeto siempre de la Constitución y de la ley, pero tampoco podemos a título de justicia indígena aislarnos o considerarnos una isla. No, el Estado, la institucionalidad del Estado está garantizada en el marco de la unidad y el respeto de la Constitución, ¿no? Por ejemplo, en ese marco ya hemos tenido bastantes avances de casos relevantes aquí en la ciudad de La Paz y en los departamentos, donde, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha establecido algunos casos que se estaban ventilando en los juzgados departamentales de aquí de La Paz para que puedan ser remitidos o declinados a la justicia indígena y puedan ser resueltos en esa instancia. ¿Por qué? Porque básicamente nuestra Constitución es muy clara, nuestras leyes son muy claras. Por ejemplo, para poder ver un tema dentro de la justicia indígena se tiene que cumplir 3 ámbitos. El ámbito material, que es básicamente el ámbito personal y el ámbito territorial. Una vez que concurra estos 3 elementos, ¿no?, en un determinado hecho, básicamente nuestras autoridades indígenas son las llamadas a resolver esos casos. Y hay varios antecedentes, como bien decía viceministro, por ejemplo, en una comunidad en el departamento de La Paz, esta comunidad aymara Cahua Grande, donde los comunarios hicieron respetar, aplicando la justicia indígena originaria campesina, hicieron respetar los terrenos de este sector y además se enfrentaron a una empresa minera. Esto sirvió como antecedentes para la jurisprudencia boliviana. Ahora, a raíz de estos antecedentes, ¿cuáles serían los factores que influyen de forma negativa? ¿Hay coordinación, por ejemplo, con las autoridades judiciales? Sí, mire, una de las características propias de la justicia indígena, por ejemplo, es el tema de la oralidad, el tema de la rapidez, el tema de la celeridad, el tema de la gratuidad, el tema de la transparencia. Tomando estos 4 elementos, por ejemplo, en la justicia indígena hay casos que se resuelven en horas, en días, lo que en la justicia ordinaria, bueno, tarda pues meses y años, ¿no? Y esas son las grandes ventajas que tiene nuestra justicia indígena, que son aplicados en el marco de los principios y valores de nuestras comunidades. Evidentemente es un desafío que hoy por hoy tenemos de consolidar una justicia plural, ¿no?, donde tenemos esta diversidad jurídica del Estado plurinacional. En ese marco, por ejemplo, en muchos eventos que hemos estado realizando entre los diferentes departamentos, vimos la falta de desconocimiento, por una parte, por nuestros jueces, por algunos fiscales, por algunos miembros de la policía que no conocían, lo cual básicamente no obstaculizaba los niveles de coordinación que tienen que desarrollarse al interior de estas jurisdicciones. En ese sentido, hemos, por ejemplo, implementado
los diálogos interjurisdiccionales, donde en esos diálogos participan la autoridad indígena, la autoridad ordinaria, que es el juez, el fiscal, la policía, para establecer estos niveles de coordinación y cooperación para, bueno, pues darle mayor celeridad, garantizar los derechos y garantías conforme establece nuestra Constitución y las leyes. Pero vuelvo a decir, a título de justicia indígena tampoco se puede hacer lo que queramos, ¿no? La justicia indígena básicamente está orientado a velar la vida, a velar los derechos, y por ese lado no se puede, por ejemplo, entender que el linchamiento es parte de la justicia indígena. El linchamiento es un delito y se la tiene que sancionar conforme corresponde. Tampoco a título de justicia indígena podemos violar derechos y garantías, ¿no? Que básicamente eso está garantizado para todo el pueblo boliviano, sea del campo o de la ciudad, ¿no? Y finalmente quiero establecer que la justicia plural, que hoy por hoy se está trabajando en su implementación y su consolidación desde el Ministerio de Justicia, ¿no?, está orientado básicamente a transformar la justicia, esa justicia que básicamente ha sido una herencia colonial del sistema republicano neoliberal. Y precisamente son esos temas tan importantes, el poder lograr esa conexión, esa coordinación también con las diferentes instancias judiciales del país, con la justicia ordinaria, con las autoridades de esta área, para poder realizar y aplicar una justicia indígena originaria campesina eficiente y transparente. Y es así que se va a desarrollar esta cumbre. Por favor, denos los detalles, las características, quiénes van a estar exponiendo en la misma. Sí, básicamente esta cumbre que la hemos convocado, organizado de manera conjunta con nuestras organizaciones y pueblos de nacionalidades del Estado plurinacional marcadas en el Pacto de Unidad, se va a desarrollar el 9 y 10 de agosto, ¿no?, en Cochabamba, en la Casa Campestre, donde estarán participando todos nuestros pueblos, nacionalidades, más de 36 pueblos, nacionalidades, para de alguna forma mostrar esas características que tiene nuestra justicia, esa diversidad jurídica que tiene nuestra justicia en todo el Estado plurinacional, pero también estarán presentes los miembros del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental, el Ministerio Público, la Policía Boliviana. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, en el marco del pluralismo jurídico, coexistimos esa diversidad jurídica, y por ello creemos que este trabajo conjunto que le vamos a dar se va a fortalecer la justicia indígena y por ello el sistema judicial. Pero lo más importante, que los niveles de coordinación y cooperación que se debe implementar, se debe trabajar, va pues desarrollar y de esta manera fortalecer el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, ¿no? Creemos que esta cumbre, ¿no?, también va a marcar nuevos lineamientos, nuevas estrategias que vayan siempre a fortalecer y garantizar el acceso a la justicia. Gracias, viceministro, por su visita. Que Muchas muy gracias bien. por la Éxitos en invitación. esta cumbre. Muchas gracias. Vamos a estar, lógicamente, como medio de comunicación, mostrándole todo lo que vaya a ocurrir en este evento el 9 y 10 de agosto en Cochabamba. Tenemos mucho más en el día cuando son las 8 de la mañana con 1 minuto en la cocina y novedades. Veamos.